Buenas tardes, mi nombre es Julián Palacio de la Universidad Católica del Norte. El día de hoy lo que vamos a hablar es del árbol binario. ¿Qué es un árbol binario? Un árbol binario es aquel que cada elemento apunta como máximo a otros dos elementos. Digamos, a uno lo llamarían hijo izquierdo y al otro hijo derecho. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos un elemento que lo podemos llamar padre y él puede apuntar máximo a otros dos elementos, uno que sería un hijo izquierdo y otro sería el hijo derecho. Y a su vez estos hijos, por ejemplo este es el hijo izquierdo, tiene un hijo derecho, quedando este ya como padre y a su vez apunta a otros dos elementos. Al dar ya esta breve introducción, lo que vamos a hacer es que estos árboles los vamos a implementar en el lenguaje de C++. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. En esta ocasión decidí utilizar la página de ideon.com, en el cual puedo hacer la simulación vía web y en la parte de abajo muestro el resultado, o sea que es mucho más fácil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las librerías. Posteriormente, los integrantes del grupo y la materia que es algoritmo de estructura de datos 2. Luego vamos a definir las variables enteras o las que llamamos globales. Luego vamos a crear un nodo. Este nodo es tipo hoja, donde ingresamos un dato. Luego realizamos la creación del nodo. En la parte de abajo definimos un dato entero y luego creamos dos punteros que serán estos dos. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nodo del nodo anterior. O sea que aquí creamos un segundo nodo con las especificaciones del primero. Pero este segundo nodo lo vamos a llamar nodo B. Luego, lo que vamos a hacer es crear la raíz del árbol binario. O sea, en esta función vamos a insertar los datos de nuestro árbol. Posteriormente creamos un puntero y con esta función lo que hacemos es separar la memoria para el nuevo puntero. Luego le enviamos los datos que ingresamos al árbol. Luego decimos que el puntero derecho apunte al null y luego digamos el puntero izquierdo apunte al null. O sea, definimos cada puntero. El apuntalador de cada uno que apunte al null. Y luego retomamos de nuevo, retornamos nuevamente. O sea, todo esto que llevamos hasta acá es lo que nosotros conocemos como una hoja. Listo. Posteriormente, la función derecha. ¿Qué es esta función derecha? Esta función derecha lo que hace es agrega un nuevo nodo a la raíz especificada a la derecha. Entonces aquí con esta función creamos un nuevo nodo y le creamos dos punteros. Posteriormente, ahí queda, se agrega un nuevo nodo a la raíz específica a la derecha. Luego retornamos otra vez a la raíz. Y seguimos con la función izquierda. ¿Qué hace la función izquierda? Agrega un nuevo nodo, pero a la raíz específica de la izquierda. Entonces aquí lo agregamos y luego, digamos, nuevamente retornamos a la raíz. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Con esta función lo que hacemos es mostrar nuestro árbol. Entonces esta función muestra nuestro árbol binario. Creamos un puntero llamado raíz y un dato entero llamado n. Esta sentencia lo que hace, esta sentencia lo que hace es que muestra la raíz está vacía. Luego llamamos la función mostrar en la parte de abajo y le pedimos que nos muestre los datos de los hijos derecho y le sumamos un 1. Luego le incluimos un ciclo for para que genere espacios para poder ver el árbol correctamente, que sería este. Luego mostramos la raíz de nuestro árbol, que sería aquí la estaríamos mostrando. Y con mostrar
llamamos la función y le permitimos que nos muestren los hijos izquierdos y le sumamos 1. Ahora tenemos que definir algo que llamamos preorden, es un recorrido. Este recorrido preorden en los árboles, digamos en los árboles binarios, es la manera recursiva como pasaremos por cada nodo del árbol. Y para pasar por cada nodo del árbol existen 3 funciones o 3 líneas. La primera que vamos a, digamos, a determinar, que se llama preorden. ¿Qué es la preorden? Que nos va a mostrar primero el padre, luego el hijo izquierdo y finalmente el hijo derecho. Entonces, ¿cómo la definimos? Con esta función lo que estamos haciendo es mostrar todo el recorrido preorden. Ahí muestra todo el recorrido preorden. Luego con esta función muestra la raíz, o sea, muestra si nuestra raíz es distinta de null. Si la raíz está vacía, muestra primero al padre. Luego con esta función mostramos el nodo padre inicialmente. Luego continuamos mostrando los datos guardados en los hijos izquierdos. Y con esta vamos a mostrar todos los datos guardados en los hijos derechos. Luego vamos a definir in orden o en orden. ¿Qué quiere decir? Que él nos va a mostrar primero los hijos izquierdos, luego nos va a mostrar el padre y luego nos va a mostrar los hijos derechos. Entonces, la definimos primero, esta función, que sería para mostrar el recorrido en orden. Esta la hacemos para que la raíz es distinta de null, luego que nos muestre primero los datos guardados en los hijos izquierdos, luego que nos muestre el padre y luego todos los datos guardados en los hijos derechos, que sería esta última función. Luego la última sería postorden. ¿Qué es postorden? Que nos va a mostrar primero el hijo izquierdo, luego nos va a mostrar el hijo derecho y finalmente nos va a mostrar el padre. Entonces la definimos. La primera función es la que nos muestra el recorrido, todo el recorrido del postorden. Luego la raíz, que es distinta de null. Luego mostramos con esta función los datos guardados en los hijos izquierdos, con esta otra función los datos guardados en los hijos derechos y finalmente nos muestra el nodo padre. Listo, ahora lo que vamos a hacer es la función principal. Con esta función principal, primero le vamos a dar un nombre, árbol binario, con los integrantes del grupo. Luego lo que vamos a hacer es llamamos a la función crear. La función crear y le asignamos la raíz. Entonces, como lo habíamos definido, como lo habíamos planteado, es primero el padre, que es 8. Entonces vamos a crear el 8 en la raíz. Luego del 8 se despliega a la izquierda como hijo izquierdo el 3 y como hijo derecho el 10. Entonces como hijo izquierdo el 3 y como hijo derecho el 10. Luego del hijo izquierdo vamos a tomar un hijo derecho, que sería el 6. Entonces, ¿qué sería? El 6 lo tomaríamos en este caso como hijo derecho, pero también sería padre de estos otros dos. Sería padre izquierdo del 4 y derecho del 7. Entonces lo definiríamos. Este también queda como padre con la función de crear y también el lado izquierdo como hijo. Entonces lo vamos a definir ingresando el 4 y el 7, que son el 4 izquierdo y el 7 derecho. Y por el otro lado tenemos el 10, que lo definimos en el lado derecho,
que sería el lado derecho del 8, y el 9, que sería el lado izquierdo del 10. Y el 9, que sería el lado izquierdo. Posteriormente vamos a mostrar nuestro árbol. Le pusimos con este título para que lo muestre. Luego, con esta función mostrar raíz, lo que llamamos a la función mostrar. Luego, en preorden mostramos nuestro recorrido preorden. Luego llamamos a la función raíz nuevamente. Estos serían saltos de línea. Luego aquí mostramos el recorrido de en orden o inorden. Llamamos la función, y aquí esto sería el salto de línea. Y lo mismo hacemos con posorden. Con posorden mostramos nuestro recorrido posorden, llamamos la función, y estos serían los saltos de línea. Luego, la función para pausar nuestro programa, y el return, retomamos al control del sistema operativo. Luego, al ejecutar la aplicación, tenemos los siguientes datos. Sería el árbol binario, los integrantes, nuevamente árbol binario, y lo que vamos a mostrar es lo que habíamos planteado en nuestro árbol binario. El 8 como padre, pues tenemos el 8 como padre. Entonces sería, acá nos muestra que tenemos a la izquierda el 3 y a la derecha el 10. A la izquierda el 3 y a la derecha el 10. Luego, a la derecha del 3 está el 6. O sea que a la derecha del 3 está el 6. Y a la izquierda del 6 está el 4 y a la derecha el 7. O sea que a la izquierda está el 4, a la derecha el 7. Y por el otro lado, a la izquierda del 10 está el 9. A la izquierda del 10 está el 9. O sea que los números mayores están a la derecha. O sea que el 6 y el 7 en este caso, como el 7 es mayor que el 6, está a la derecha. Y el 4, como es menor, está a la izquierda. El 8 y el 10, entonces el 10, como es mayor que el 8, el 10 sería a la derecha. Y en este caso, como el 9 es menor que el 10, estaría a la izquierda. Y en la parte de abajo nos muestra el resultado, según lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, preorden, que sería primero, en preorden nos muestra el padre o los padres, y posteriormente nos estaría mostrando el hijo izquierdo y los hijos derechos. Entonces sería, por este lado los padres serían el 8, porque tiene al 3 y al 10. Sería el 3 porque tiene como hijo al 6. Sería el 6 porque tiene a estos dos hijos, al 4 y al 7. Y por este lado tenemos que el padre es el 10 y tiene como hijo el 9. Luego también nos muestra en orden o inorden, que nos va a mostrar primero los hijos izquierdos. Luego nos muestra los padres y finalmente los hijos derechos. Y en posorden sería al contrario. Primero nos va a mostrar los hijos izquierdos, luego nos va a mostrar los hijos derechos y finalmente nos va a mostrar los padres. Y ese sería el resultado.